Buenas noches, yo soy Leonora Castaño y hoy vengo a leerles un cuento de Jordan Radichkov. Jordan Radichkov es el escritor más célebre de Bulgaria. Nació a principios del siglo XX y desarrolló toda su escritura en la segunda parte de ese siglo. Forma parte de lo que se ha denominado el realismo mágico balcánico y es un escritor sumamente importante por su narrativa, tanto que se le ha comparado con Gogol, con Kafka, incluso con García Márquez. Es el escritor más importante de Bulgaria. Se apartó durante su vida de la tendencia cultural que imponía el realismo socialista y toda su literatura gira alrededor de la sabiduría popular, de los paisajes bucólicos de su país y sobre todo de la tradición y del folclore búlgaros. Es muy importante, por eso ustedes pueden verlo y leerlo y palparlo en sus relatos, que van contando partes de la bella Bulgaria que tanto nosotros desconocemos. En vida alcanzó a ser candidato al Nobel de Literatura. Bueno, el cuento que les voy a narrar yo hoy se llama El Marcho y forma parte de un libro que se llama Abecedario de Pólvora. Espero que les guste. Se conoce que Dios, antes de partir, cargó su carro deprisa y corriendo, y durante su viaje montado arriba, extravió sin darse cuenta nuestro pueblecito. Debió de escurrírsele del carro y precipitarse rodando cuesta abajo hasta que fue a parar en el barranco junto a un mísero río. Las gentes entonces desviaron parte del agua, hicieron un caz, dispusieron a su lado un batán y un molino, abrieron algunos pozos y más tarde, cuando hubo medios, erigieron una pequeña parroquia en un extremo del pueblo para la que el herrero forjó una cruz a partir de 2 rejas de arado. A pesar de estar rodeado de escarpadas pendientes que lo aíslan del mundo exterior, este no tardó en descubrir la existencia del pueblecito, ya que poco a poco por allí empezaron a deambular recaudadores de impuestos, tratantes de todo tipo de ganado, jóvenes solteros de los pueblos vecinos que admiraban a nuestras mozas casaderas, etc. De ese modo, uno tras otro se iban tendiendo los hilos que acabaron conectando el pueblecito con el mundo exterior. Siguiendo estos hilos marchaban nuestros reclutas y por aquel mismo medio regresaban nuestros veteranos. Multitud de gentes y de ideas diversas transitaron por nuestros senderos de cabras. También fueron muchos los que se escurrieron por ellos como el agua, sin retornar al pueblo jamás. El habla en el pueblecito es como la de los demás pueblos, sin embargo, cada tanto llega alguna palabra nueva, como fue el caso de la peste. Entonces, el pueblecito se estremece entero. Transcurrido en tiempo, esa palabra cae en el olvido para dejar paso a otra nueva, como fue la de la guerra. En las callejuelas no se hablaba más que de la guerra. Los hombres se pertrechaban para marchar por los senderos de cabras que les conducían hacia lo alto y desaparecían detrás de las cumbres. El pueblecito entero se quedaba con el corazón en vilo, esperando su vuelta. Mi tío también preparó sus cosas. Enyugó los búfalos, rellenó las cuernas de alquitrán, revisó por enésima vez cada parte del carro y por fin dijo al abuelo: «Papá, me llevaré también al marcho. Son cosas de la intendencia. Imagínate que nos alcanza la noche en cualquier parte y me quedo dormido en el carro. Si el perro está conmigo, vigilará que ningún bandido robe de las provisiones. Estamos en guerra y tú ya sabes cómo es». El abuelo sabe lo que es la guerra. Claro que la movilización no incluye al perro, pero el marcho siempre ha caminado junto a los búfalos, tanto en verano como en invierno, ya fuera cuando mi tío iba al molino o haciendo cualquier otro porte. «Con marcho me siento más tranquilo», dijo mi tío. «Es como si tuviera a mi lado a una persona». De esta manera partió, junto con los búfalos y el marcho. Todos los acompañamos al portal.
De los patios vecinos salían más reservistas, formando una caravana que se dirigía hacia el monte. Pero nosotros no teníamos más que ojos para nuestra gente. Nos apenaba mucho separarnos. Los niños queremos por igual al tío, a los búfalos y al marcho. En primavera mi tío nos talla unos chiflos estupendos. En invierno nos construye trineos. En verano nos lleva a las charcas a pescar. Nuestros búfalos se pueden montar. Son bestias apacibles. No sé si habéis montado alguna vez en búfalo, y si tenéis idea de lo agradable que es. El marcho hacía guardia en la casa. Es implacable con los desconocidos y los forasteros, mientras que con nosotros, los niños, juega como si fuera también un crío. Echamos carreras y hacemos peleas. Solo le faltaría aprender a jugar a pídola. El marcho es robusto y su espeso pelaje es negro y brillante. Solo en las patas lleva calcetines blancos. Lo veíamos brincar cuesta arriba, adelantarse corriendo para comprobar que todo estaba tranquilo por delante de la comitiva. Luego volver y sentarse con la lengua afuera, mirando hacia nuestra casa. De aquel modo, el perro se despedía de nosotros, mientras la caravana avanzaba chirriante por el sendero tortuoso hasta alcanzar la cuerda de la montaña. Después carros y personas se fueron perdiendo de nuestra vista. El marcho se quedó rezagado, agitando su tupida cola, pero al final ésta desapareció también y el monte quedó envuelto en un vacío. Volvimos la vista atrás. El patio estaba desierto y solitario. Quedaban roturadas las trazas de 2 profundas carriladas, varias huellas de pezuñas y de suaves zarpas de perro. Sin embargo, las gallinas ya habían vuelto a hurgar en la tierra, afanándose en borrar las marcas una a una. Estábamos atentos por si escuchábamos a mi tío carraspear en el cobertizo, o por si el marcho aparecía corriendo a darnos topadas con su hocico. Evocábamos el hondo respirar de los búfalos y el tintineo de sus arreos al rumiar. Nos esforzábamos a sabiendas de que nuestro oído no percibiría nada de eso. El abuelo agarró el hacha y se puso a partir leña sobre el tocón. La puerca asomó su hocico mojado a través de la posilga husmeando. ¡Oh! ¡Oh! Los días se desgranaban llanos y monótonos. El verano iba retrocediendo. Las nieblas se arrecimaban de mañana sobre las cumbres del monte, como esperando a que las mujeres hubiesen barrido calles y patios para descender al pueblecito. Las mujeres, por el contrario, no tenían tiempo para barrer. Andaban ocupadas en recoger los montones de calabazas verrugosas y en hacer gavillas con los tallos de maíz apilados. Una vez hechas las gavillas, las nieblas cubrieron el pueblecito. Tras ellas llegaron las lluvias, sumiendo a las gentes en la humedad otoñal. El abuelo permanecía en silencio. Mi tía, que suele hablar por los codos, callaba también. En medio de este silencio llegó la nieve y el pueblecito empezó a animarse. Se iluminó, se escucharon los primeros chillidos de la matanza. A nuestro cerdo también le tocó su San Martín. El abuelo limpiando el cuchillo en los pantalones, la nieve en derredor tiñéndose de rojo escarlata. Otros inviernos, el marcho se dedicaba a comer la nieve colorada y humeante. Aquella vez ausente el perro, la mancha roja quedó en el patio durante una semana entera, brillante y solitaria, como un hogar en brasas al que nadie se acercaba a calentarse. El abuelo infló la vejiga del cerdo y nos la dio para jugar a la pelota. Antes del mediodía ya la habíamos reventado. Si hubiese estado mi tío, la habría remendado con una habichuela, pero el abuelo no sabía lo de la habichuela y se la llevó a fin de fabricarse una petaca para el tabaco. Los días se sucedían, llegó la primavera, luego otra vez el verano. En el pueblo se colaban palabras nuevas que rondaban por las calles y se detenían ante las puertas. La Gran Yarevigna, la posición de Doiran, la 5ª División de Infantería del Danubio, nombres desconocidos para nosotros. Mi tío a veces nos mandaba algunas cartas escritas con unas letras pequeñas como puños, en las que contaba que se encontraban todos bien, también los búfalos, que el marcho también seguía bien, aunque habían pasado un invierno muy crudo. La llanta de una de las ruedas se había quebrado y había tenido que reemplazarla por una nueva.
iba mal de zapatos, las tropas enteras iban ya casi descalzas. El abuelo resoplaba. Ojalá pudiésemos ahora hacerles llegar unas abarcas de piel de cerdo, pero no hay manera de mandar nada. En verano, mal que bien, pueden pasar sin calzado, pero en invierno. ¿Y cómo es posible que las tropas vayan descalzas? Preguntábamos al abuelo porque nos habíamos fijado en que cuando hubo maniobras cerca del pueblo, las tropas cruzaban el río con botas. Pues así van, descalzos sin más, respondía el abuelo. Se ve que atraviesan unos ríos muy grandes. Nunca habíamos visto grandes ríos, pero a solas nos imaginábamos cómo de grandes podrían ser esos ríos que atravesaban las tropas y si los búfalos serían capaces de cruzarlos nadando con el carro. Claro que podrían. El búfalo sabe nadar e incluso transportar a una persona en su espalda. Seguramente a mi tío se montaba en uno de los búfalos y así salvaba el río. Y el marcho, él nada veloz como una flecha. En un santiamén se planta en la otra orilla del río. Uno ni siquiera ha cruzado hasta la mitad y el marcho ya está sacudiendo su espeso pelaje en la ribera del enfrente. Si lo dejas, puede atravesarse nadando hasta el mismísimo Danubio, pensábamos, aunque ninguno de nosotros hubiera visto jamás el Danubio. Aunque la guerra quedase alejada, el pueblecito vivía inmerso en ella. La abuela hacía conjuros para cada estación del año, unos para el invierno, otros para el verano. Quitaba el huso con la estopa de la puerta del patio y en su lugar colocaba una cabeza de girasol con un hilo rojo, conjurando un hechizo nuevo. Si algún espíritu maligno decidiera entrar en nuestra casa, al pasar junto al conjuro, vería la cabeza del girasol y se diría: «Anda, una cabeza de girasol. A ver cuántos agujeritos tiene», y se pondría a contarlos. Sin embargo, los agujeritos hacen círculos irregulares entrelazados. En cuanto llegase al primer cruce se confundiría y tendría que empezar la cuenta desde el principio. Así, volvería a confundirse varias veces. Los gallos cantarían y el espíritu se esfumaría hacia los montes. Si llegase a entrar en casa, a mi tío podría ocurrirle alguna desgracia. De esta forma, la abuela lo protegía. El pueblecito permanecía enclavado en su barranco. Las estaciones se iban sucediendo. Cuando el cielo se oscurecía y las nubes plomizas envolvían las cimas, solíamos decir que estaba acercándose la guerra. Pero los nubarrones tan solo sacudían su atronadora carga sobre el pueblecito y se marchaban, despejándose un cielo radiante. Seguro que la guerra no se disipaba del frente como nuestros nubarrones, sino que permanecía con el ceño fruncido sobre las posiciones, vaciando sin parar su cargazón detonante sobre las tropas, sobre mi tío, nuestros búfalos y nuestro marcho. Pero aunque la guerra rugiese noche y día, mi tío se abría paso a través de ella, guiando a los búfalos asidos por sus cadenas. El marcho correteaba a sus espaldas siempre alerta, vigilando por si aparecían bandidos. Así nos imaginábamos nosotros la guerra. Si no se había estado en la guerra, se la podía uno imaginar como quisiera. El abuelo nos tranquilizaba en lo que podía, diciendo que toda guerra tocaba su fin. Además, en todo el pueblecito se empezó a hablar del armisticio. Estas eran palabras nuevas. En ellas se traslucía alguna esperanza. Con cada día que pasaba, ese granito de esperanza engordaba hasta que el pueblo llegó la noticia de que las tropas, poco a poco, iban regresando. Uno a uno y de par en par, los soldados parecían desgranarse de los montes como perlas que luego se escurrían rodando hasta el pueblecito. Nos enteramos de que el tío volvía también sano y salvo junto con su gente. Cuando hablábamos de él durante su ausencia, nos referíamos a los búfalos y al marcho también como gente. El abuelo cargaba, por ejemplo, la pipa de tabaco, miraba por la ventana y suspiraba. ¿Qué estará haciendo ahora nuestra gente? Si llovía, la tía preguntaba ajustándose el pañuelo en la cabeza: ¿estará ahora nuestra gente a resguardo o estará mojándose en esta lluvia? ¿Qué piensas tú, papá? Vete a saber, contestaba el abuelo. En la guerra, hija,
no resulta fácil ponerse a cubierto. Los 4 que partieron de nuestro patio tenían todo nuestro afecto. Cada mañana salíamos corriendo afuera y escudriñábamos el monte por si venía nuestra gente. Creíamos que, habiendo partido de mañana, tendrían que regresar necesariamente por la mañana. Mi tía tampoco podía apartar la vista. Si salía a por leña al patio, miraba al monte. Si ordeñaba la cabra, volvía la mirada hacia la cuesta, y mientras tanto la leche se salía del cubo, derramándose por el suelo. La abuela enderezaba su hechizo e igualmente contemplaba el monte. Solo el abuelo simulaba no mirar hacia allí, aunque también lo hacía. Con esas cejas tan pobladas que tiene, no se sabe hacia dónde mira exactamente. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que él también miraba, aunque tenía la vista débil. Cuando se sentaba a picar tabaco para su pipa, siempre ponía la oreja, esperando oír el rechinar de nuestro carro y la voz del marcho que solía saludarnos con sus alegres ladridos desde que asomaba por la cuesta. Así pues, todas las mañanas la casa entera tenía puesta la mirada en la montaña, aguzando los oídos. Sin embargo, mi tío regresó al mediodía. A punto estábamos de sentarnos a la mesa cuando oímos los ladridos de nuestro marcho. Saltamos todos, salimos y vimos que, desde lo alto, descendía mi tía con la pareja de búfalos negros y a su lado, dando brincos, un perro blanco como la cal que ladraba igualito que el marcho. Tras intercambiar algunas miradas desconcertadas, volvimos a mirar hacia arriba. Aquel perro blanco como la cal ladraba alegre, agitando su nívea cola. Después volvió atrás con mi tío, parecía querer decirle algo, y habiéndoselo dicho, se lanzó disparado hacia nosotros. La tía se aprestó a abrir el portón. Nosotros salimos corriendo a la calle. La abuela dejó el puchero y también se asomó afuera. El abuelo, emocionado, volvió a cargar la pipa, aunque ya la tenía llena y humeando. Los niños lanzamos nuestros gorros al aire, exclamando ¡hurra!, por mi tío, al tiempo que el perro blanco como la cal se nos acercó y se puso a brincar alrededor de nosotros, relamiéndonos las caras, luego el abuelo y a la abuela y a la tía. Dios mío, se santiguaba la abuela, nuestro marcho ha encanecido en la guerra. Nos quedamos todos de una pieza. Ese marcho a la vez era y no era nuestro marcho, con el pelaje azabache tan espeso que tenía. Ahora este marcho correteaba entre nuestros pies, gimoteaba, soltaba algún ladrido inquieto por la emoción. Nosotros hacíamos esfuerzos por alegrarnos, si bien no lo conseguíamos, porque aquel perro estaba completamente pelado, sin un solo pelo en su cuerpo. Su piel lampiña aparecía blanquecina como encalada, descamándose como si fuera la de un pez. Una vez comprobó que estábamos todos sanos y salvos, el marcho se lanzó como una flecha al patio para ver si todo permanecía en su sitio. Las gallinas, que no habían visto nunca antes un perro calvo, enseguida se desperdigaron. La cabra empezó a balar histérica trepándose al almear. El gato huyó bufando y se encaramó en las tejas del cobertizo. Todos los habitantes del patio se escondieron o se pusieron a la defensiva como si los hubiese atacado un monstruo desconocido. Ninguno entendíamos ni nos explicábamos nada hasta que llegó mi tío y nos lo contó todo. El caso era que el marcho se había helado. La posición de Yarevigna se encontraba a unos 2000 metros de altitud, sin lugar alguno en el que resguardarse. Toda la intendencia permaneció al descubierto, el carro con el pan también. Entre las tropas merodeaba todo tipo de gente. Alguien podía robar algo del carro, pero el marcho no se apartó ni por un segundo y permaneció sentado en el carro vigilando el pan. El can mismo no probó ni una miga, pero tampoco permitió que nadie lo tocase. Poco a poco el frío acabó arrancándole el pelo de la espalda y en primavera se le terminaron de caer los últimos mechones de la barriga. La piel del perro se descamó y ahora seguía descamándose sin que le saliera el pelaje nuevo. Os tengo que confesar que aquel primer día el marcho nos pareció feísimo. Si se acercaba a lamernos la mano alguno nos daba asco.
Solo mi tío lo tenía entre sus rodillas. Le daba palmaditas en la frente, le rascaba el cuello igual que antes. El Marcho se quedaba quieto, parecía encontrarse a gusto con mi tío, tan solo agitaba su cola descamada. Bueno, decía mi tío, vale ya de juegos, y lo apartaba. A continuación, nos encargaba a todos cuidar bien el perro porque había permanecido a su lado durante la guerra. Me sentía tranquilo, nos contaba. Era como si tuviera a mi lado a una persona. Mi tío nos repartió caramelos, le regaló a la tía un pañuelo de colores para la cabeza, a la abuela una estampita de la Virgen del tamaño de una caja de cigarrillos y al abuelo una cartera hecha de la caña de una bota. El abuelo exclamó: «Esta cosa no se romperá nunca, durará 100 años y más», y se la guardó en su bolsillo. Recuerdo que nunca puso dinero en aquella cartera de bota, pero siempre la llevaba consigo, y me había fijado que hasta presumía de ella ante los demás ancianos. Con el paso del tiempo, la fealdad del Marcho se fue atenuando. Por un lado el perro volvió a engordar, por otra parte nos acostumbramos a su calvicie y ya no nos produce rechazo. Cuando llueve, el Marcho se arrima al hogar. Si estamos charlando, secándonos la ropa junto al fuego o calentándonos, el Marcho se sienta entre nosotros, fijando la mirada justo en la boca de quien habla, y cuando no entiende bien se le aproxima aún más. Cuando la tía amasa el pan y ve que el Marcho está entre nosotros calentándose en el hogar, suele decir: «Marcho, oye Marcho, ¿por qué no te vas a tu caseta en lugar de sentarte con los críos? Total, no es propio de un viejo estar con los pequeños. Como mucho, conseguirás contagiarles alguna enfermedad. ¡Hala, marchando!». El Marcho se vuelve mirando a la tía y luego a nosotros. Nosotros callamos, evitando mirarle a los ojos. Entonces el Marcho rompe a llorar. Os digo la pura verdad, las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas peladas. Él resopla, se escurre cabizbajo marcha atrás y muy, muy sigiloso de puntillas sale. Sin embargo, no se va a su caseta de perro, permanece bajo la lluvia y espera que vuelva mi tío. Este regresa con una bolsa de pescado y en cuanto ve al Marcho, se percata de que alguien le ha dicho algo desagradable. Pregunta enfadado a la tía: «¿No le habréis hecho algo al perro?». «¿Qué va?», responde la tía forzando una sonrisa. «Solo le dije: Marcho, Marcho, ¿por qué sigues aquí con los niños en lugar de irte a descansar?». «No le he hecho nada más». La tía es muy astuta, pero mi tío tampoco tiene un pelo de tonto. «Ya», dice él, y llama al Marcho al umbral. El Marcho llega, mi tío se sienta junto a él en la puerta. Nosotros nos ponemos alrededor en cuclillas y empezamos a limpiar el pescado que ha traído mi tío, mientras él toma un pescadito y se lo da al Marcho, toma otro y se lo vuelve a dar. Entretanto, nos cuenta cómo se ha ido a pescar, cómo, metido en el agua hasta la cintura, había empezado a hurgar entre las rocas y de golpe algo le agarró en la mano e intentó arrastrarlo hacia el fondo. Él se resistía tirando hacia afuera, mientras aquella cosa tiraba hacia el fondo, hasta que mi tío pegó un tirón tan fuerte que dio una voltereta en el agua, y de repente vio un enorme cangrejo atusándose los bigotes bajo la roca. Mi tío se echa a reír enseñándonos cómo el cangrejo se retorcía los bigotes. Nosotros también rompemos a reír y el Marcho ríe en medio de todos. Ríe y ríe con los ojos brillando, su cola no para de dar golpes y más golpes. Entonces mi tío extiende la mano y le pellizca suavemente en la mejilla. A continuación, pellizca también nuestras mejillas, algo de lo que todos nos sentimos muy orgullosos. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo.